Ahí sí. Entonces, vamos a revisar, como les mencioné en esta primera clase, en esta primera parte, las glándulas endocrinas. Entonces hablaremos de la hipófisis, de la tiroides, de la paratiroides, de las glándulas suprarrenales, de la parte endocrina del páncreas. Y en la siguiente parte, obviamente, tocaremos el tema de ovarios y testículos, ¿no? Entonces, como un primer comentario, debemos tener en cuenta que mencionamos a estas glándulas, que son las glándulas propiamente dichas, las glándulas endocrinas propiamente dichas, y debemos tener presente que existe el sistema neuroendocrino difuso, o estas células que no constituyen en sí mismas glándulas endocrinas y son parte de otros aparatos y sistemas. Por ejemplo, células que secretan hormonas o que tienen función endocrina en el tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal, entonces que forman parte de este sistema denominado neuroendocrino difuso, que no son glándulas propiamente dichas, ¿no? Entonces nosotros vamos a revisar las glándulas propiamente dichas. En este sentido, empezamos con algunas generalidades rápidamente. Cuando hablamos de sistema endocrino o de secreción endocrina o de mecanismo de secreción endocrina, nos referimos a una célula que produce una secreción, en esta diapositiva, con estos puntitos, una secreción o que produce, bueno, no hablemos de secreción, hablemos propiamente que produce una hormona, y esta va al espacio extracelular y a través de los vasos sanguíneos va a actuar en células que se encuentran a distancia, ¿no? Entonces esto es como la esencia de la producción endocrina, que vamos a tener una célula que produce una hormona y que esta hormona va a actuar en un órgano diana, una célula diana que se encuentra a distancia de su punto, digamos, de producción. Cuando hablamos de paracrino, como en el esquema de la mitad, nos referimos a una célula que produce una hormona que va a actuar en una célula vecina, un mecanismo paracrino. Y autocrino, pues obviamente ya ustedes se están dando cuenta que es el mecanismo en el cual es la propia célula que produce y va a actuar sobre esta misma célula, ¿no? Entonces, ¿qué idea tenemos de una hormona? ¿Qué es para ustedes una hormona? Ya les dijeron que es una hormona. Cualquiera, no toditos. A ver, Jacob. Creo que es una sustancia química que se sintetiza en una célula y que sale por algunas vías, diferentes vías que pueden ser paracrina, endocrina o autócrina, y va a afectar a determinado órgano o célula que puede estar junto o a distancia en el cuerpo, y ese órgano se le va a denominar órgano diana y va a tener un efecto en las acciones de ese órgano, en la homeostasis o en la regulación de alguna acción que realice. Exactamente. Entonces, vean, tenemos una sustancia química, justamente eso es una hormona, es una sustancia química o un mediador que es producido por una célula y que en términos generales, ¿no es cierto?, va a actuar en otra de una manera inhibitoria o estimuladora, es decir, va a hacer que se produzca más secreción, o en otros casos va a aumentar la acción de ese órgano diana, o en otros casos va a inhibir o va a frenar, justamente para mantener un equilibrio, una homeostasis. Entonces, en este sentido, aquí un esquema bastante básico de una célula. Una célula tiene un núcleo, un citoplasma, una membrana celular. Entonces, los receptores, tal vez ese detallito me faltó mencionar aquí, ¿no? En las células diana vamos a necesitar la presencia de receptores, ¿no?, para que actúen las diferentes hormonas. Estos receptores pueden ser de superficie celular, pueden ser intracitoplasmáticos o pueden ser nucleares, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de hormona, vamos a ver, tenemos tipos de sustancias químicas, van a tener un mecanismo de señalización diferente, es decir, algunas van a actuar con receptores en la superficie celular, otros van a actuar con receptores intracelulares, digamos en general, algunos van a ser
predominantemente intranucleares y otros también serán intracitoplasmáticos. Entonces ya con el esquema del texto, propiamente esto es tomado de la histología de Ross, entonces es el mismo esquema, ese facilito que estaba en la diapositiva anterior, pero ya con los nombres propios, ¿no? Entonces tenemos mecanismos de señalización en la superficie celular, aquí la hormona representada con morado, este es el receptor de superficie celular y actúa a través de un segundo mensajero, que se activa por intermedio de una proteína G. Entonces este es el mecanismo, sí, en términos muy generales, ¿no?, de acción. Y este segundo mensajero va a producir una respuesta en la célula diana, que puede ser a nivel del núcleo, para síntesis de nuevas proteínas, puede ser a nivel citoplasmático, en las organelas intracitoplasmáticas, o también puede ser a nivel de la membrana, para apertura, cierre de canales. Hormonas que actúan a través de este mecanismo, ¿no? Generalmente las hormonas peptídicas, los péptidos. Acá en el esquema del otro lado tenemos mecanismo de señalización intracelular. Entonces fíjense cómo nos representa el receptor, tanto a nivel citoplasmático como a nivel nuclear. Entonces hay hormonas que son un poco más complejas, son compuestos más complejos como los glucocorticoides, como los andrógenos, que la primera diferencia, como ustedes pueden notar aquí, es que necesitan un transportador, es decir, no llegan directo como estas de acá, y con este transportador llegan ahí sí directamente hacia un receptor citoplasmático y a su vez hacia una estimulación de un receptor nuclear para producir síntesis de ARN mensajero y nuevas proteínas. Y de esa manera responder frente al estímulo de estos, en este ejemplo, glucocorticoides, ¿no? En otros casos, vamos a tener una acción puramente en el núcleo, como en este esquema, ¿cierto?, en donde se activa directamente, digamos, el receptor nuclear para producir el mismo tipo de respuesta, síntesis de nuevas proteínas. Y acá, obviamente, en la parte derecha del esquema está básicamente en una hormona más compleja con un transportador, pero si ustedes se fijan, es el mismo del esquema de la izquierda, ¿sí? Tiene un receptor en la membrana, en esta invaginación del citoplasma que se llaman las caviolas, y va a actuar a través de un segundo mensajero, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de hormonas, tres tipos de compuestos: los péptidos, los esteroides y los análogos de los aminoácidos. Ahí tienen, entonces justamente dependiendo del tipo de hormona, como acabamos de ver en la diapositiva previa, van a tener estos mecanismos de señalización, ¿no? Algunos en membrana nuclear y otros intracelulares, ¿no? Unos intranucleares. Entonces aquí tienen algunos ejemplos de los tipos de hormonas. Básicamente péptidos en la hipófisis, en el hipotálamo, tiroides, paratiroides, de las que vamos a revisar, esteroideas, que encontramos en la producción tanto de ovarios, testículos, en la corteza suprarrenal. Entonces, avanzando un poquito más, y colocándole en el ejemplo un nombre propio, aquí tienen ustedes algunos de los segundos mensajeros, es decir, estos de aquí, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de compuesto, del tipo de hormona que tengamos, pues podemos utilizar cualquiera para esta explicación. Por ejemplo, la insulina utiliza como segundo mensajero la tirosincinasa en su mecanismo de señalización. Y así como ven, ahí tenemos algunos de estos que tienen estos nombres turros: AMP cíclico, GMP cíclico, fosfatidilinositol, todos estos son segundos mensajeros, que van a actuar en estos mecanismos de señalización. Y en el caso de los receptores intranucleares, lo mismo, ¿no? Aquí tenemos ejemplos. Los glucocorticoides tienen receptores citoplasmáticos, y en el caso de, por ejemplo, estrógenos, progesterona, son puramente receptores nucleares, ¿no? Entonces, nuevamente, lo mismo, ¿no? Dependiendo del tipo de hormona, vamos a tener un diferente mecanismo de señalización. Esta primera parte, simplemente de una forma muy rápida, unas generalidades en cuanto a
los mecanismos de señalización en el sistema endocrino. Y entrando puramente a lo que nos corresponde de histología normal, vamos a mencionar rápidamente igual algunas cosas que ustedes ya saben, que ustedes ya han revisado, muchas de estas ya las conocen, solamente para recapitular algunos conocimientos y asociarlo con lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces aquí está la clasificación de los epitelios, que es algo que en histología normal siempre van a ustedes a estar describiendo, hablando de tipo de epitelio que reviste las cavidades o que forma los órganos, los tejidos, ¿no? Entonces, en esta clasificación de los epitelios, en la clasificación general, tenemos epitelios simples y epitelios estratificados, ¿no? Esa clasificación es por el número de estratos. Una sola capa es un epitelio simple. Varias capas es un epitelio estratificado. Y cuando hablamos de la forma de la célula, ahí tenemos, en cambio, un epitelio plano, un epitelio cúbico y un epitelio cilíndrico. Entonces, ¿a qué le llamamos epitelio cúbico, por ejemplo? ¿Vieron ese super video de 10 segundos que están en el aula virtual? ¿A qué le Y llamamos? cuando las células tienen forma cuboidal y un núcleo central. Eso, ¿no es cierto? Cuando tienen básicamente, digamos, la misma dimensión, ¿no? De ancho y de largo, y el núcleo tiene una ubicación central. Le llamamos plano cuando justamente la célula está aplastada, y cilíndrico es una célula alta, ¿no? Como en este caso de acá. Obviamente tenemos algunas situaciones particulares, como el epitelio pseudoestratificado, en el cual los núcleos van a estar a diferentes alturas, pero es un epitelio simple. Es un epitelio simple, pero que tiene núcleos a diferentes alturas y por eso nos impresiona como falsamente estratificado, ¿no? Ese es el pseudoestratificado. Y también tenemos, bueno, en este caso hablando de manera general, el epitelio de transición, urotelio, que es característico de las vías urinarias, ¿no es cierto? Y se caracteriza por tener en la parte superficial unas células grandes. Si se fijan en este esquema como les representa, estas células de la parte superficial son de citoplasmas más amplios y es como que estuvieran encima de las otras, de una manera como por eso se llaman células en sombrilla o células en paraguas, estas células que están en la parte superficial. Esto tiene que ver con la función de distenderse o relajarse específicamente a nivel de las vías urinarias, ¿no? En la vejiga. Avanzando ya un poquito más, tenemos en el caso de las glándulas endocrinas, vamos a tener cierta disposición celular, que es lo que vamos a revisar un ratito más, en la parte de abajo, ¿no? Aquí estos esquemas. Característico o una característica importante y que va a ser repetitivo durante las siguientes diapositivas es que forman grupos, nidos o cordones de células. Fíjense aquí cómo forman nido, forman cordones en otros casos. Obviamente vamos a ir hablando de cada una de las glándulas. En términos generales se disponen como nidos o cordones de células en otra glándula que lo vamos a ver. Tiene esta disposición llamada tipo folicular, que se refiere a la presencia de una cavidad en el centro. Fijan como que este hueco de aquí, y el epitelio está acá, alrededor, ¿no? Esta es una célula, otra célula, otra célula. Esto se llama un folículo, es característico de una glándula. Entonces ya cuando continuemos en esta clase, vamos a llegar a hablar de esa glándula. Entonces, y la otra característica importante que deben recordar es que tenemos en el estroma de todas las glándulas endocrinas vamos a tener vasos sanguíneos, es decir, son ricamente vascularizados. ¿Por qué son ricamente vascularizados? ¿Por qué creen que deben ser ricamente vascularizados en el estroma? ¿Qué dijimos al inicio? Cuando hablamos Esa del es la mecanismo. vía
Esa es la vía por la que van a salir las hormonas. Eso, ¿cierto? Por eso. Porque en el mecanismo de secreción endocrino no hay conductos excretores. Y bueno, y aquí me regreso un poquito a la parte inicial para decirles que una diferencia importante es que no existen conductos excretores, ¿sí? Como en las glándulas exócrinas, como las glándulas sudoríparas o las glándulas salivales que tienen conductos excretores. En el sistema endocrino no vamos a tener sistemas de conductos, solamente estromas ricamente vascularizados que justamente van a ser la manera en donde se van a transportar los productos de estas células. Luego se silencia. Sí, sí, me silencié. Entonces aquí en la parte de arriba, ustedes tienen de manera general, ¿no? Para que se acuerden, esto es clasificación de las glándulas, ¿no? Por la forma de las glándulas, tenemos glándulas que son tubulares, como tubo, formando un tubo, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos que son glándulas a diferencia de la clasificación general de los epitelios? Porque revisten una luz, ¿no? Esto que está en blanco es la luz de las glándulas. Entonces aquí está el epitelio. Cuando tiene forma de tubo, entonces hablamos de una glándula tubular. Estas de acá, estas sí se van a acordar porque vamos a ver igual una glándula que tiene esta característica, ¿no? Son los acinos, que tienen en la porción distal esta forma de las células piramidales, ¿no? A eso se le llama un acino. Acá abajo está la clasificación. Mucosos, serosos y mixtos, que esto, cuando vieron el digestivo, las glándulas salivales, pudieron haber revisado las características, ¿no? Aquí, cuando se dilata y tiene la forma como de un saquito, le llamamos alveolo, y la combinación de estas estructuras, es decir, la porción tubular y la porción dilatada, entonces ahí hablamos de túbulo alveolar. Parte de abajo está justamente la clasificación de los acinos. Tenemos acinos que producen moco, otros que producen una secreción serosa, rica en proteínas, y otros que son los mixtos, ¿no? Entonces aquí están las diferencias. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es una o dos diferencias importantes entre un acino mucoso y un seroso? Aquí pueden ayudarse de los dibujos. Un voluntario obligado, veamos quién está aquí. ¿Quién está con cara de estresado para preguntarle? No se estresen, tranquilos. Estamos para aprender, para equivocarnos. Con gusto. Mira. Eileen Sánchez, ¿te acuerdas? ¿Cómo eran los acinos? Mucosos y serosos. Si no se acuerdan, no importa. No me acuerdo. No se acuerda. ¿Quién se acuerda? O nadie se acuerda. Ya vieron, ¿no es cierto? Si vieron digestivo o sea, morfología microscópica del sistema digestivo, ¿ya vieron? ¿O no ven todavía? Yo estoy, pero sinceramente, ¿ya vieron? Entonces ya vieron las glándulas salivales, no sean así. Así me han de decir a mí cuando termine este pequeño emisión. Si de esta les muestran así la hipófisis, la tiroides y ya no se acuerdan nada. No sean así. Vean, ¿dónde está el núcleo aquí y dónde está el núcleo aquí? Vamos con ayuda. Del seroso tenían una citoplasma de tensión intensa y ¿Ya? como que granular, y del mucoso eran el núcleo desplazado. Eso, ¿desplazado hacia dónde? Tenían un núcleo hacia la zona basal. Eso, muy bien. Ya ven que sí saben, solo no quieren decirme, son así malas gentes. No quieren decir las cosas, que ya saben. Entonces eso, ¿no? Es el tamaño, obviamente el tamaño de la célula, acuérdense la ubicación. En el caso del seroso, el núcleo es más redondito y está central. En el caso del mucoso está en la base, está como aplastado.
Y nos dijo muy bien, en el caso del seroso tenemos estos gránulos en el citoplasma, que son gránulos de simógeno, que son característicos y que le dan una tinción más oscura, más basófila, ¿no? En el caso del mucoso, en cambio, es una coloración más clarita, más pálida, digamos, por el contenido de moco, ¿no? Y cuando tenemos la morfología con los dos tipos de células, pues eso es un mixto. Lo que vamos a ver hoy día, puesto en una diapositiva medio chistosa, nidos de células, ¿no es cierto? En otras glándulas podemos ver hileras o cordones de células. En otra específica vamos a ver esto que se llamaban folículos, ¿cierto? Tipo folicular. Y en todas, el estroma va a ser ricamente vascularizado. Vamos a tener vasos sanguíneos en el estroma, ¿no? Entonces, empezamos con la hipófisis. La hipófisis es una glándula compuesta que se encuentra en la base del cerebro, en el nivel de la silla turca. Ahí tienen ustedes el peso referencial, la silla turca en el hueso esfenoides, y aquí en el esquema pueden ustedes notar cómo le representan, ¿no es cierto?, a la hipófisis con dos colores. Es esta glandulita, y tiene dos porciones, que de hecho les representa con dos colores. ¿Por qué? Porque justamente tiene una composición diferente, ¿no? Entonces, histológicamente también van a tener una morfología distinta. Entonces, tenemos una porción que se llama la hipófisis anterior o adenohipófisis y la hipófisis posterior o neurohipófisis. Entonces, en la parte inferior, la razón de ser de esta definición de glándula compuesta, que es el origen embriológico, ¿no? Por un lado tenemos el origen epitelial glandular, que es la adenohipófisis, originado en la bolsa de Rathke, que es esta parte que está en rojo, que se va como metiendo, imaginando aquí, para formar esta porción, y por arriba, derivado del neuroectodermo, la porción de la neurohipófisis, ¿no? Entonces tenemos este doble origen, digamos, embriológico, que hace que justamente vamos a definir una porción epitelial y una porción epitelial glandular y una porción que es de tipo nervioso, ¿no? Fibras nerviosas, básicamente. Describiendo o avanzando un poquito más, dentro de estas porciones vamos a describir en la adenohipófisis o la hipófisis anterior, una porción distal, que es la más grande, una porción tuberal y la porción intermedia, que justamente se encuentra entre las dos, ¿no? En el límite de las dos porciones. Y en el caso de la neurohipófisis tenemos una porción nerviosa, que igualmente es la más representativa, y la porción del infundíbulo, que es como el cuello, ¿no? Que le conecta con la eminencia media y continúa con el hipotálamo hacia arriba, ¿no? Como se ve en este dibujo. En el caso de la adeno, la porción distal, la más grande, y la porción tuberal, justamente alrededor, como envolviendo la porción del infundíbulo, ¿no? Entonces ahí está la estructura de la hipófisis. Una red vascular de capilares fenestrados importante, una rica red de capilares, que es justamente lo que ya hemos venido repitiendo, ¿no? Por la razón de ser de la glándula, y en este caso más todavía que la hipófisis es como la glándula maestra, ¿no? Que produce las hormonas que a su vez van a estimular al resto. Son a estimular en la tiroides, en los suprarrenales, en la paratiroides. Entonces aquí está la imagen anatómica de autopsia de cómo se ve la hipófisis, ¿no? En la base, aquí está parte de los nervios ópticos. Aquí está la otra vista de la hipófisis, ¿no? Pues ahí hacemos un corte, hematoxilina, eosina, y llegamos a lo nuestro. Puntos rojos, más rojos, menos rojos y algunos azules. Entonces aquí está la primera imagen histológica. Siempre vamos a procurar describir, ¿no es cierto?, entender
la histología desde la panorámica hacia lo más macro, hacia la característica citoplasmática y celular con los mayores aumentos, ¿no? Entonces, en esta primera imagen, obviamente, vemos una vista panorámica. Aquí está el esquema que habíamos descrito. Y lógicamente aquí está todo esto, ¿no? Todo esto corresponde a la glándula hipófisis en una foto medio borrosa, medio mal hecha, pero que nos sirve para ver la panorámica. Con unas líneas temblorosas que dividen las porciones. Y aquí pueden ver ustedes entonces qué les parece, cómo describirían esta imagen. ¿Sí? No importa, yo no quiero términos histológicos o morfológicos, microscópicos exactos, sino más bien qué es lo que les llama la atención y cómo diferencian. Lógicamente estas líneas están dividiendo porciones. Entonces, ¿cómo describirían la diferencia entre esta porción de acá, esta porción de acá? Y bueno, obviamente aquí tenemos unas estructuras también que ya las vamos a describir. Pero en general, esta porción versus esta de acá, ¿cómo le describiría? ¿Cómo le diferenciaría? Porción distal de la porción nerviosa. Ya, pero, pero cómo, o sea, en cuanto a la coloración, al aspecto que ustedes le ven, ¿cómo le diferenciarían? Por ejemplo, hay una parte que está más coloreada o más pigmentada, la parte más pálida. ¿Qué más? ¿Qué más podrían ustedes decir para diferenciar? La parte menos coloreada está como más lisa a comparación de la más coloreada que está como con más gránulos. Eso, muy bien. Eso que dijiste es muy importante. ¿Sí? ¿Cierto? Esto que justamente te dio la impresión como más liso, ¿no es cierto? Es como más homogéneo, ¿no es cierto? Está más pálido, es más homogéneo. Aquí se logra ver como unos núcleos, ¿no es cierto? Unas zonas más hiperpigmentadas, más oscuritas. Apenas se logra ver porque estamos en la panorámica, pero es como más homogéneo. Mientras que acá, fíjense cómo yo puedo delimitar estas zonas. También se ven núcleos, ¿no? Obviamente. Pero puedo delimitar estas zonas. Se ven aquí, por ejemplo, esta de acá, por aquí. Puedo como delimitar estas zonas. Entonces, si en un caso decimos que hay nidos de células y en el otro caso vamos a hablar de fibras nerviosas, ¿cuál creerían que tiene nidos de células? ¿El lado derecho o el izquierdo? De acuerdo con esto que vimos de inicio. La izquierda. Esta, ¿no es cierto? La izquierda. Entonces, vean, tenemos estos grupitos, ¿no? Obvio, como les vuelvo a repetir, estamos viendo la panorámica. Ya van a ver que ahorita me acerco más con otra imagen y va a ser como más sencillo, ¿no? Pero siempre debemos hacer el ejercicio desde la panorámica. Entonces, vamos, miren. Entonces aquí, nuevamente, ¿no? Entonces, la adenohipófisis se caracteriza por tener nidos de células y la neurohipófisis tiene fibras nerviosas, ¿no? De una manera, entonces aquí vemos estos nidos. Fíjense que como podemos, o sea, definir unos nidos que están más oscuros, ¿no es cierto? Grupos de células, grupos de células distribuidas en todo este espacio de esta fotografía. Mientras que acá, esto es más inespecífico, ¿no? Aquí se ve los núcleos, todo lo rosadito más pálido es el citoplasma de estas fibras nerviosas, ¿no? Entonces, en el caso de la adenohipófisis vamos a tener nidos de células de núcleos redondos,
citoplasmas amplios que van a variar entre acidófilos o rosados y basófilos o más morados, como se puede apreciar en esta fotografía, ¿no? Hay una zona como se ve más morada y otra zona en donde está un poco más rosado. Entonces, nidos de células redondas con citoplasmas amplios, núcleos redondos, que van a variar entre acidófilas y basófilas, o entre rosadas y moradas, ¿no? Esa es la adenohipófisis. Mientras que la neurohipófisis van a ser fibras nerviosas, ¿no? Y las fibras nerviosas se ven más bien como fascículos, como estructuras más alargadas. Estos, los negritos, los más oscuritos, son los núcleos, ¿no? Que igual tienen unos bordes afilados, no son núcleos redondos, sino más bien son alargados. Y todo lo que se ve inespecífico, porque como ustedes ven, no puedo definir yo con claridad dónde empieza, dónde termina una célula. Todo lo que se ve aquí rosado, de un trayecto un poco más ondulante, eso es el citoplasma de estas fibras nerviosas. Aquí es importante que tengan presente que la neurohipófisis no tiene neuronas, ¿sí? Porque a veces por el nombre nos podemos equivocar. Pero esta parte de la neurohipófisis solamente tiene fibras nerviosas, ¿sí? Tiene las fibras nerviosas y lógicamente va a tener células de sostén, pero no tiene neuronas. Aquí estamos viendo. Entonces con esto que acabo de decir, ¿no es cierto? Si ven ustedes esto sería la, ¿qué porción? ¿Qué porción sería esta? ¿La adeno o la neuro? No me boten de la clase. Estoy ahí animoso, todos ustedes me sacan de la reunión. Oh, perdón, estamos con problemas técnicos. Volvamos. Doc, Dígame. disculpe, ¿puede volver a repetir esas características que nombró de la adenohipófisis, de lo que decía que es parte rosadito y todo eso, por favor? Ya. A ver, espérate. Me regreso. ¿A dónde estábamos? Aquí, ¿no? Sí, eso Aquí. mismo, por favor. Ya. Entonces decíamos que la adenohipófisis tiene nidos de células que son redondas con citoplasmas amplios, porque todo lo que se pinta, ¿no es cierto? Todo lo que nos hace ver más rojito como acá abajo o más morado como acá arriba es el citoplasma, ¿no? Lo que capta la coloración, la tinción en este caso, van a ser las vesículas intracitoplasmáticas, ¿no? Entonces tenemos células que van a ser algunas más rojas, acidófilas, y otras más moradas o basófilas. En la adenohipófisis, estos espacios o estas zonas que se ven aquí, por ejemplo esta, que se ven, en este caso, si bien rojitas, ¿cierto? Son vasos sanguíneos. Siempre vamos a ver en el estroma, recuerden ustedes, vasos sanguíneos de todas las glándulas. Y entonces eso se va a repetir en todas las glándulas que revisemos. En el caso de la neurohipófisis, les decía, no tenemos límites muy definidos entre, o mejor dicho, no tenemos límites definidos entre una célula y otra. Lo que se ve aquí, todos los puntitos más oscuros, los negritos, que son como alargaditos, fíjense aquí o este de acá, o este de acá, son los núcleos de las fibras nerviosas. Y todo lo rosado, más pálido, es el citoplasma, ¿no? Todo lo rosado que se ve es el citoplasma, sino obviamente se mezclan, ¿no es cierto? Se cruzan los citoplasmas de una y otra célula y a la final nos genera o nos deja ver un aspecto como este, ¿no? Entonces, todo lo rosado van a ser las fibras nerviosas. Les había mencionado que un detalle importante a tener en cuenta en la neurohipófisis es que no existen neuronas, son solamente fibras nerviosas, ¿sí? Es decir, es solamente la sustancia blanca del haz hipotálamo hipofisario, porque transcurre por la neurohipófisis, ¿no?
Evidentemente van a haber elementos de sostén o células de sostén, como en todos los tejidos, pero no existen neuronas, los somas neuronales. Entonces, les decía, en este caso, esta porción de aquí, ¿cuál sería? ¿La adeno o la neuro? La La neurohipófisis. neurohipófisis, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos fibras nerviosas. Esta foto nos permite ver un poco mejor la morfología de las fibras nerviosas, ¿no? Tienen unos trayectos, en general, una imagen como más ondulante de todo me refiero de todo el trayecto de las fibras, y aquí se ven núcleos alargados, ¿no es cierto? Algunos, por ejemplo, miren este de aquí, este de acá. Todas estas son los núcleos de las fibras nerviosas. Lo rosadito, más pálido, todo corresponde a los citoplasmas de estas fibras nerviosas. Y aquí también nos señalan vasos sanguíneos. Por ejemplo, por ejemplo, el que está con la flecha. ¿Por qué nos ubicamos con los vasos sanguíneos? Por los eritrocitos que tienen en la luz, ¿no? Eso es una cosa que nos va a ayudar, mientras nos familiarizamos cada vez más, a identificar la presencia de vasos sanguíneos, ¿no? Que los vasos van a tener eritrocitos en la luz. Entonces tenemos fibras nerviosas y los vasos sanguíneos. Aparte de las fibras nerviosas, tenemos unas células de sostén, que en este caso se llaman los pituicitos. ¿Cómo los diferenciamos de las fibras nerviosas? Porque los pituicitos son células que tienen el núcleo redondo. Por ejemplo, este, ¿no? Obviamente va a ser un núcleo pequeñito, hiperpigmentado o así oscuro, morado. Esos son los pituicitos. Son células de sostén de la neurohipófisis, ¿no? Entonces, en la ya hablando de la adenohipófisis propiamente, que es la parte epitelial glandular, adenohipófisis, ahí vamos a tener varios tipos de células desde el punto de vista de la producción de hormonas, ¿no? Entonces, tenemos células productoras de hormona de crecimiento, células productoras de prolactina, de corticotrofa, de tirotrofa, perdón. Entonces, vamos a tener los 5 tipos de células productoras de hormona. Y en este caso, ¿cómo lo vamos a diferenciar? En la histología normal con hematoxilina eosina por su tinción citoplasmática. Habíamos mencionado que hay unas células más rosadas que se llaman acidófilas y hay otras más moradas que se llaman basófilas. Entonces, fíjense en este cuadrito. Aquí están los tipos celulares, los 5 tipos: somatotrofa o hormona de crecimiento, lactotrofa, corticotrofa, gonadotrofa y tirotrofa. Entonces, y ahí tienen en la columna de tinción general, las 2 primeras, es decir, las somatotrofas y las lactotrofas, son acidófilas. Y las 3 siguientes son basófilas. ¿Qué quiere decir eso? Que las productoras de hormona de crecimiento y de prolactina van a ser rojas, ¿no? Van a tener el citoplasma rojo. Eso es acidófilo. Mientras que las otras 3 van a ser basófilas. Esto nos sirve obviamente en la valoración de hematoxilina eosina. Es decir, nosotros en condiciones normales deberíamos esperar que en una hipófisis normal exista una mayor proporción de células acidófilas, como ven ustedes aquí. ¿Por qué? Porque las células somatotrofas son el 50% de la composición celular de la adenohipófisis, ¿no? Están en el 50%, seguido justamente por la lactotrofa, que más o menos tienen un porcentaje, como ven ahí, de 15 a 20%, es decir, entre las dos alcanzan un 70%, 60, 70%. Entonces, en condiciones normales, lo que yo esperaría ver en una hipófisis normal es un mayor porcentaje de células acidófilas, es decir, células rojas, ¿no? Eso es lo normal. Aquí está la clasificación histológica, ¿no? Entonces, esto es otro detalle importante. La cosa es hablar de los tipos de hormonas que se producen ahí, células productoras de hormona, tenemos los 5 tipos, y otra cosa es la clasificación histológica. Ahí tenemos células acidófilas, basófilas y ahorita le agrego el último, que son las cromófogas. Entonces, estos son los 3. Las acidófilas, las que tienen el citoplasma rojo. Este es el núcleo, todo este es el citoplasma, ¿no? Basófilas, las que tienen el citoplasma morado, ¿no? Aquí está el núcleo y el citoplasma.
Y las células denominadas cromófobas son un grupo, o van a corresponder a un porcentaje de células en el cual no se pinta el citoplasma. Si se fijan, aquí está un núcleo, y este es el citoplasma, y está sin tinción. Esa es una célula cromófoba, ¿no? Entonces vamos a tener los tres tipos: acidófilas, basófilas y cromófobas. Y acordarse que las acidófilas son la somatotrofa y la lactotrofa, y las cromófobas son la tirotrofa, corticotrofa y gonadotrofas. Aquí otra imagen de la hipófisis. Entonces, todo lo que hemos ido viendo, ¿no? Vamos a tratar de ir juntando todas esas ideas. Nidos de células. Vamos a ver grupos de células en un corte de la adenohipófisis. Núcleos redondos en todas las células. Citoplasmas amplios. Y vamos a tener los tres tipos de células. Las que son más rosadas, las acidófilas. Las que son más moradas, las basófilas. Esta, por ejemplo, esta de acá. Estas que están señaladas. Podemos señalar varias. Y las cromófobas, que son las que no pintan el citoplasma. Por ejemplo, esta, ¿no? Aquí nos ayudamos con las que están señaladas, que obviamente les vemos como más rápido, pero esta también es. Si nos vamos a otra parte, esta también sería una cromófoba, porque vean, aquí está el núcleo y aquí no pinta nada. Entonces, ¿cuál es la explicación de estas cromófobas? Porque ustedes me dirán, pero en el cuadro no hay las cromófobas. Es cierto, vean aquí, en la tinción general. Entonces, ¿por qué se describen las cromófobas? Porque estas células productoras de hormonas tienen vesículas citoplasmáticas, que son las que captan la hematoxilina o captan la eosina y se van a pintar o de morado o de rosado, ¿cierto? En el momento en el que cualquiera de ellas secreta, es decir, libera su hormona, se queda vacía por ese instante. En ese momento es una célula cromófoba, ¿no? Entonces es un estado funcional, si lo podemos mencionar así. Por eso tenemos esos tres tipos de células, o podemos ver esos tres tipos de imagen en una placa histológica de adenohipófisis, ¿no? Acidófilas, basófilas y cromófilas. Aquí otra foto. Entonces, nidos de células redondas. Aquí están las acidófilas, las más rosaditas. Acá las basófilas. Esta también basófila, basófila. Y las cromófobas, que en cambio son las que no pintan, por ejemplo, esta. Por ejemplo, esta de acá. Entonces, importante recordar estos detalles, ¿no? Y aquí finalmente, un ejemplo, aquí está, vean el esfenoides, parte de la silla turca, en esta porción, ¿cierto? La hipófisis, como se vería, si hacemos un corte de hematoxilina y eosina, nosotros vamos a ver, y estas ya son un poco más apegadas a lo que realmente nosotros vemos con el microscopio óptico habitual, ¿no? Porque las otras imágenes que les mostraba tienen mucho más aumento y más contraste, de alguna manera, para entender mejor, ¿no? Pero aquí vemos estas imágenes. Entonces, ¿esto qué sería? ¿Adeno o neuro? Adeno, Adeno, ¿cierto? Esta de acá abajo. adeno igual, Adeno igual. Esta o esta. Cualquiera de las dos. Neuro. Neuro, ¿no es cierto? Entonces sí vemos las diferencias morfológicas, ¿no? Otra cosa importante, siempre cuando vemos en términos de normalidad, para decirles hipófisis, yo tengo que ver las dos porciones, adeno, neuro. Y luego obviamente analizamos un poco más profundo las características, en este caso de la adenohipófisis, ¿no? Entonces ya desde el punto de vista, simplemente como ejemplo, cuando tenemos alteraciones, sobre todo de la somatotrofa, ¿no es cierto?, de la hormona de crecimiento, vamos a tener situaciones como el gigantismo o el enanismo, si este problema se produce cuando todavía estamos creciendo. Si hay una
alteración ya cuando hemos terminado nuestra fase de crecimiento, tenemos cuadros como la acromegalia, que es esta imagen de aquí, en donde el exceso de hormona de crecimiento ya no se va a manifestar como un crecimiento excesivo, sino como unos rasgos, digamos, de fenotipo característicos, ¿no? Como más tosco, se ve los arcos superciliares como llamativos, en la parte del crecimiento de la mandíbula y un exceso de vello corporal, que se llama hipertricosis. Entonces, estas características o esta presentación es la acromegalia, que tiene que ver con una producción anormal de hormona de crecimiento en una persona adulta o una persona que ya ha terminado su crecimiento. Eso con respecto a la hipófisis. Pasamos a la glándula tiroides. En el caso de la tiroides, es una glándula que está en la parte anterior del cuello. Tiene dos lóbulos laterales unidos por el istmo, o esta porción central, a nivel del segundo o tercer cartílago de la tráquea. Desde el punto de vista embriológico, se origina del endodermo y va a tener su origen, digamos, en un primordio, la lengua, y desciende formando lo que se conoce como el ducto tirogloso, para finalmente ubicarse a nivel del segundo o tercer cartílago de la tráquea en su posición definitiva. Entonces, desde el punto de vista de la histología normal, vean ustedes en la descripción, habíamos hablado en las diapositivas iniciales de esta estructura o de este aspecto de folículo, ¿no? Entonces, vean, justamente corresponde a la tiroides. Entonces, la tiroides tiene una histología característica, que ustedes van a reconocerlo de ahora en adelante rápidamente, porque como digo, son unos quistes o unas estructuras que tienen una disposición y una forma característica. Aquí vamos a ver una imagen. Luego primero esta, creo que está mejor. Entonces, fíjense aquí. Tenemos la parte central, que es como una cavidad. ¿Sí? Recuerden, eso era un folículo. Entonces, es como un quiste que tiene una cavidad central con un contenido y está revestida por epitelio. Entonces, este de aquí es el revestimiento, ¿no? Y esta es la parte central donde está esto rosado, como esta mancha rosada, que en definitiva es el contenido que se ve dentro de la luz de estas estructuras, ¿no? Acá otra. Entonces, ¿cuál es la histología normal de la tiroides? Como vieron aquí, múltiples folículos o múltiples quistes de diferentes tamaños que van a estar llenos de este material rosado en el centro, que se llama coloide. Entonces, esto es lo característico de la tiroides. ¿Y esto que está aquí? ¿Qué son? Ustedes ya saben. Vasos sanguíneos. Eso, muy bien. Vasos sanguíneos. Todas las glándulas van a tener estromas vascularizados, ¿no? Entonces, aquí tenemos este coloide, estas manchas rosadas. Acuérdense, cuando vean así estas bolas, estas manchas rosadas, son cavidades, son quistes, y alrededor está el epitelio, es la tiroides. Y obviamente vamos a hablar un poquito de las células y la función. Estas células que están alrededor, vamos a tomar cualquier folículo como ejemplo, por ejemplo este pequeñito de aquí. Entonces, este es el coloide, y estas son las células, 1, 2, 3, 4, 5. Se llaman células foliculares o células principales. ¿Qué células son? Aquí nos sirve la primera parte que vimos: epitelio plano, cilíndrico o cúbico. ¿Qué les parece? ¿Qué sería este epitelio? Plano, cilíndrico o cúbico. Tomen uno de los folículos y fíjense en Cúbico. Eso, ¿cierto? Cúbico. Regresamos a la polla. Epitelio cúbico simple, ¿cierto? Entonces tenemos folículos, coloide en el centro, o este rosado que está en el centro,
y epitelio cúbico simple, que aquí se ve mejor. Epitelio cúbico simple, que son las células foliculares. Es decir, las células foliculares son células cúbicas. ¿Cuál va a ser su función? Secretar o sintetizar las hormonas tiroides, T3 y T4. Entonces, la mayoría, por eso también se llaman las principales, porque son las que sintetizan las hormonas tiroides. Entonces, todas estas son células foliculares, ¿no? Y la otra población celular son las células parafoliculares, que como su nombre lo dice, van a estar al lado de las células foliculares, ¿no? Entonces, los vamos a ubicar en el espacio, ¿no? Por ejemplo, van a fijarse en este folículo. Aquí están unas células foliculares, estas de aquí. Y aquí vemos este espacio. Entonces, esta que está aquí, probablemente es una célula parafolicular. ¿Cuál es la característica? Igual es una célula redonda, un poco más grande que las células foliculares, pero siempre van a estar al lado de las células foliculares en el espacio, ¿no? Hacia la parte basal, digamos, de el folículo, en el estroma, ¿no? Hacia el estroma. Esas son las células parafoliculares. Entonces, tenemos los dos tipos de células, las células foliculares y las células parafoliculares. Lógicamente, un estroma fibroconectivo, que es lo rosado que se ve aquí, fibras colágenas y vasos sanguíneos. Entonces, si nos regresamos acá, que aquí estamos viendo ya de más cerca. Si nos acercamos más a un folículo, vamos a ver, obviamente, menos cantidad de folículos. Aquí está uno, aquí está otro, más chiquito. Aquí en esta foto vemos uno completo. Aquí un pedazo, un folículo, este rosado es el coloide. Entonces quiero que vean cuál es la diferencia que notan entre este de aquí y este de acá. Dale, Diego, tú estás hablando con el micrófono apagado. No ¿Qué te sé, parece? la vascularización tal vez. O este Ah, rosadito. sí, se ¿no? ven más, sí, buena observación. Aquí se ven más vasos en esta de acá, ¿no? Podría ser ¿Pero qué los más? adipocitos. ¿Cuál? Los adipocitos. Eso, ¿no es cierto? Esto de aquí, que se ven aquí. Estos espacios, estas como burbujas, ¿no? De hecho, el tejido adiposo, en las células adiposas, se ven así, ¿no es cierto? Pero ojo, acuérdense, no son adipocitos, ¿ya? Pero la descripción estuvo bien porque todos entendimos a qué parte te referías. Aquí no son adipocitos, son simplemente espacios vacíos. ¿Por qué no son adipocitos? Porque no tienen membrana y no tienen núcleo. El adipocito sí tiene. Es un espacio vacío, pero que sí tiene membrana y sí tiene un núcleo que está aplastado hacia la base. En este caso es un espacio vacío, ¿no? Son espacios vacíos. A este fenómeno se le llama, o a esta forma de verle, se llama consumo de coloide. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque es importante desde la correlación entre la histología y la función que ustedes van a revisar con más detalle en otras clases, ¿no? Es decir, yo puedo histológicamente ver o tener una idea de cómo está funcionando la tiroides. Entonces, si está funcionando mucho, como en el caso de un hipertiroidismo, se gasta el coloide, porque aquí en la parte central están las hormonas, ¿no? Se están sintetizando y se almacenan. Entonces, cuando se gasta, se ven estos espacios vacíos, cuando está funcionando mucho. Mientras que cuando está en reposo o está inactiva, vamos a ver como estas imágenes de acá. Es decir, está como llenito, ¿no? Como algo que está repleto. Y de hecho, ustedes pueden observar aquí, si ven esta parte de aquí, estos núcleos, son células foliculares. ¿Qué forma tiene? ¿Plana, cúbica o cilíndrica? Estas de aquí. No piensen no piensen Plana. eso, no piensen en la definición como tal, sino en lo que se ve. Ya, se van a decir, pero ya nos dijo que era epitelio cúbico. No. Entonces, ¿cuál es la idea? Que justamente si es como que se estira, ¿no es cierto?, el epitelio y se aplana. Teóricamente es un epitelio cúbico simple, o sea, no deja de ser un epitelio cúbico simple, pero
en casos de que está lleno de coloide, podemos ver así. Entonces, obviamente se ve como un epitelio plano. Pero es ¿por qué? Porque de acuerdo al estado funcional. Entonces, nosotros podemos tener una noción de la función tiroidea también con ciertas características histológicas. Obviamente, nosotros no vamos a pensar tenemos otro tipo de pruebas y ustedes van a profundizar el tema funcional desde otros parámetros, ¿no? O sea, pero en histología normal pues, podemos tener este tipo de correlación, ¿no? En el tipo de células, ya hablamos, son las células principales, las más abundantes, las células foliculares, y las otras son las células parafoliculares, ¿no es cierto? Las que les vimos también, estas producen calcitonina, las células parafoliculares. Entonces aquí justamente les muestro en este esquema la razón de ser de por qué se ven así como huecos, o sea, como quistes, y con el coloide en el centro, ¿no? Entonces aquí estamos viendo dos células foliculares pegadas, y en amarillo está el coloide. Entonces, justamente aquí, en estas células se sintetiza, ¿no? Como ven ustedes aquí, a partir de yodo que tiene que ser de externo, ¿no es cierto? Es decir, de la ingesta, ingresa a la célula y aquí dentro de la célula folicular se va a producir la síntesis de los precursores a nivel del retículo endoplásmico rugoso y va en este coloide, es decir, en esta parte rosadita, ahí es donde se produce la iodación. Entonces, a partir de la tiroglobulina y con la ayuda de la peroxidasa tiroidea, van a formarse monoyodotironina, diyodotironina, triyodotironina y tetrayodotironina, ¿no? Que son las hormonas tiroides, T3 y T4, y obviamente se almacenan aquí. Luego viene el estímulo, entonces, de la hipófisis. ¿Se acuerdan? Ya vimos, viene el estímulo de las células tirotrofas, que van a activar aquí o van a estimular para que estas células foliculares, obviamente en función del metabolismo, secreten hormonas tiroides, ¿no? Estimulan a las células foliculares para que a su vez estas que ya están sintetizadas y están guardadas en el coloide salgan hacia la circulación y vayan obviamente a cumplir con sus funciones en el metabolismo basal, ¿no? En crecimiento, desarrollo, todo lo que tiene que ver con las hormonas tiroides. Justamente aquí está ejemplificado uno de los tantos mecanismos, porque así es como funciona el sistema endocrino, ¿no? Entonces aquí con la tiroides está ejemplificado este mecanismo de retrocontrol, ¿no? Se llama mecanismo de retrocontrol negativo. Entonces aquí ven justamente lo que acabé de mencionar hace un momentito, ¿no? Desde la parte del hipotálamo hipofisario, la estimulación a nivel de la glándula tiroides se produce T3 y T4, esta va a actuar en los diferentes órganos y finalmente estas mismas son las que van a inhibir a nivel del hipotálamo o van a informar para que ya no se produzca en cantidades innecesarias y se mantenga la homeostasis, ¿no? Se mantenga el equilibrio. Entonces aquí les muestro un ejemplo de una patología muy frecuente, ¿no? O sea, obviamente nosotros no vamos a ver patología, vamos a aprenderlo todo lo normal y vamos a correlacionar con todo lo normal. Pero aquí, fíjense, en este ejemplo, en la parte de arriba, el recuadro de la parte superior, aquí vemos los folículos, ¿no? Así se ve en las placas histológicas. Con la microscopía óptica habitual de que nosotros observamos, vamos a ver así. Pues vean, cuando vean así rosado, múltiples bolitas rosadas de diferente tamaño, tengan en mente a la tiroides, ¿no? Lo que se ve alrededor es el epitelio. Y aquí está, fíjense esto cómo se ve. Esto es tiroides normal. Los folículos llenos de coloide. Entonces nosotros sabiendo lo normal, el primer paso es que ya podemos también decir, eso no es normal.
No sé qué será, pero no es normal. Entonces, justamente aquí estamos viendo un cáncer de tiroides, ¿no? Es muy frecuente en nuestra población el cáncer papilar de tiroides, que se observa en la microscopía con otro aspecto completamente diferente, ¿no? De la histología normal. Acá abajo igual, vean, estos serían folículos normales, ¿no? Esto de aquí, acá otro, acá otro, acá otro, y aquí está cómo cambia todo el aspecto, ¿no? Y hace como ramas, como dedos, como eso se llaman papilas y por eso le llaman carcinoma papilar de tiroides. La parte inferior es de la muestra que llega al laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, este color, si ustedes tienen la oportunidad de ver un espécimen de tiroides o una muestra de tiroides, lo normal es que le veamos así, de este color, como marrón. Debería ser toda la tiroides así, marrón homogéneo. Y aquí obviamente se ven ya desde la macroscopía, o sea, desde la muestra, ya podemos observar el tumor, ¿no? Aquí un foco más grande y acá otro más pequeño. Ahí, perdón. Paratiroides. Estamos bien con la conexión. Creo que otra vez está inestable la conexión. Avísenme, por favor. Vemos. Si me escuchan, estoy con la conexión inestable. ¿Me escuchan, chicos? Volvió. Estoy con la conexión inestable. Voy a dejar de... Otra vez, otra vez, otra vez. ¿Ya me escuchan ahora sí? Sí. Hecho. ¿Cómo se goza, Nicole? Estamos con problemas de conexión, muchachos. A ver, esperemos que ya no falle. Vamos otra vez. ¿Dónde me quedé? Espérense. Ahí voy. Ya. Ahí estamos. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando? Ahora sí. Ya. Epa. Avancemos un poquito más. Regálenme 15 minutos más de su concentración y ahí le dejamos para la próxima semana, que ya están con cara de cansados. Pero si ahorita nos vamos, va a ser peor, creo. Más pereza de regresar, así es que creo que unos 15 minutos más para avanzar estas dos y nos quedamos ahí para la siguiente semana. ¿Ok? Ya, la paratiroides
En relación a la paratiroides, son 4 glándulas, como ven ustedes aquí, 4 glándulas pequeñas ovoides que se encuentran en la cara posterior de la tiroides, por eso su nombre. Macroscópicamente tienden a verse de un color amarillento o pardo y van a estar constituidas por lóbulos de tejido de células redondas, es decir, nidos de células redondas, divididos o surcados por tabiques fibroconectivos, pero como un detalle o como una característica importante y que nos va a permitir diferenciarle a la paratiroides de otras, es la sustitución por grasa que presenta esta glándula. Hasta un 60 a 70% del tejido se reemplaza por tejido adiposo. Y esto es un hallazgo interesante porque vamos a ver nosotros, obviamente, una importante cantidad de tejido adiposo y en medio de ese tejido adiposo, nidos de células epiteliales, de células glandulares, ¿no? Son derivados igual endodérmicos y vamos a tener 2 grupos de células principales aquí. Las células, valga la redundancia, las células principales y las llamadas células oxífilas, ¿no? 2 tipos de células, células principales y células oxífilas. Entonces vamos a ver las imágenes, a seguir describiendo un poquito. Aquí la primera imagen, una imagen más panorámica. Entonces fíjense, esto formando grupos o nidos de células. Nuevamente tenemos, ¿no es cierto?, unas que son más rojas, o que se ven con citoplasmas más acidófilos, otras que se ven con citoplasmas un poco más claros, más basófilos, ¿no? Acá arriba se ven, ¿no es cierto?, los núcleos y alrededor de los núcleos unos espacios claros. Una característica de las células principales tienen una morfología que varía entre citoplasmas claros, es decir, sin tinción, y una coloración ligeramente eosinófila que contrasta, como ustedes ven aquí, con las células oxífilas, ¿no? Entonces, en esta vista panorámica, primero para mostrarles la diferencia, ¿no es cierto?, entre las células principales y las células oxífilas. Importante mencionar que las células principales son las más abundantes. En ocasiones podemos ver solo células principales y muy ocasionales células oxífilas, no como en este ejemplo que se ve un grupo grande de células oxífilas. Eso no es lo más habitual. Lo más habitual es que se vean más bien pequeños grupos ocasionales de células oxífilas, ¿no? Entonces tenemos las células principales y oxífilas en ambos casos. Son células redondas o células poliédricas con un núcleo central. Las células principales son las que secretan paratormona, que va a participar en la regulación del calcio y el fósforo. En el caso de las células oxífilas, están descritas como parte de la composición celular de la glándula, pero no se ha descrito hasta el momento una función específica para las células oxífilas. Entonces aquí les muestro un poco el contraste entre lo que ya vimos y lo que estamos viendo, ¿no? Entonces esto de aquí, de la parte izquierda, que es ¿a qué corresponde esto? ¿Qué son? Eso, ¿no es cierto? Son folículos, ¿no es cierto? Y aquí está el coloide, por lo tanto esto es tiroides, ¿no es cierto? Y aquí se ve la transición justamente de tiroides a paratiroides. Acuérdense que las paratiroides están adosadas a la tiroides, entonces podemos en ocasiones ver imágenes como esta, ¿no? En otros casos vamos a ver obviamente solamente paratiroides, exclusivamente, pero en este caso les estamos mostrando justamente una transición entre tiroides y paratiroides. Obviamente el aspecto microscópico de la paratiroides son, en este caso, un grupo de células mucho más juntitos, ¿no es cierto? Se ven aquí los núcleos, los citoplasmas rosados. Todo esto es paratiroides, ¿no? Vamos a ver otras imágenes. Esta probablemente sea la imagen más
frecuente, más característico de una paratiroides adulta, en donde vemos estos nidos, por ejemplo aquí. Acá está otro nido, otro grupo acá. Y estos de aquí, ¿qué son? Esos sí son adipocitos. Esos sí son adipocitos, ¿no es cierto? Entonces aquí sí, lo que les decía hace un rato, porque estos sí son adipocitos y no son espacios vacíos, porque tienen membrana y tienen núcleo. Aquí está el núcleo aplastado. Entonces, todo eso que se vea aquí, todos estos son adipocitos, tejido adiposo maduro, y en medio de eso están estas células, que son células poliédricas, núcleos redondos, y varían, ¿no es cierto? Hay algunas de citoplasmas claros, como este, eosinófilos pálidos, estos de aquí. Entonces, todas estas son células principales. Miren, esta de aquí, esta de acá, son células principales, mientras que estas de aquí, sí se nota la diferencia de la tinción, ¿no? Y un poquito el tamaño también. Estas son células oxífilas, ¿no? Entonces tenemos células oxífilas y células principales. Recuerda, las células principales son las más abundantes, ¿no? Y tenemos el tejido adiposo, y esto de aquí, ¿qué son? Vaso sanguíneo. Vasos sanguíneos, muy bien. En todas las glándulas, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta difícil del día. Vean esta imagen. ¿Qué sería esta imagen de la que hemos visto hoy, hasta el momento? A, adenohipófisis. B, tiroides. C, paratiroides. ¿Y por qué? Para tiroides. Paratiroides, ¿ya? Alguien que discuta esa ¿No es observación. adenohipófisis? Adenohipófisis. ¿Por qué? ¿Por qué lo uno y por qué lo otro? A ver, cualquiera de los que dijo, defienda su punto, tiene que convencernos de lo que nos dice, de lo que Yo creo nos que es dice. para tiroides porque no forma nidos como debería formar en la adenohipófisis y porque las células están todas juntitas. Ya están juntitas. De acá. Esta es paratiroides, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí para que compares. ¿Está bien? Yo te digo entonces, ahí voy yo de abogado del diablo para hacerte que me convenzas o te retractas. Entonces, si esto es paratiroides, ¿qué células serían estas? Por ejemplo, esta, por ejemplo, esta, por ejemplo, esta, por ejemplo, esta. Las que son más rojitas, en definitiva, ¿qué células vendrían a ser? Puede ser la que es con O, ¿me puedes repetir el nombre? O célula Eso, principal. eso, oxífilas. No, es la que es con O, sí. ¿Ya? Y estas de acá serían Principal. las principales. Y esta de aquí, o esta de acá también puede ser. O esta de acá. Y en ese caso, ¿cuál estaría más abundante en esta foto? ¿Las principales o las oxífilas? ¿Cuál crees que estaría más abundante? ¿O cuál creen que estaría más? No me digan que otra vez